Nos contaba María Amparo que todo fue coincidiendo de cierta forma con la presentación que hizo de su libro. Y cómo, pues, al parecer esa coincidencia junto con el enojo presidencial por lo que se dijo en la presentación y seguramente por el libro mismo, terminó provocando, bueno, uno que ya le habían quitado la pensión y luego lo que sucedió el viernes pasado en la mañanera. Pero esto era lo que les quería contar porque me metí a buscar el libro y en la tienda de Kindle ya es el libro número 1 más vendido. Se llama Los puntos sobre las IES. Eso creo que ha sido la mejor campaña de mercadotecnia no querida o no deseada por parte del presidente López Obrador ante un libro. Pero bueno, fuera ello. Lo que María Amparo nos comentaba y lo que quienes pudieron ver los archivos que hizo públicos el gobierno de México a través de sus cuentas de redes sociales y en su página, estamos hablando, uno de ellos de más de 300 páginas con títulos de sus hijos, diplomas, hasta las calificaciones de la escuela. Y el presidente ha argumentado que no hubo nada ilegal en ello porque se trata de exponer un acto de corrupción y que por tratarse de un acto de corrupción todo tendría que ser público. Esto llama la atención porque hay muchos posibles actos de corrupción que se han cometido, que cuando uno pide la información a las dependencias, te dicen que no te van a contestar, porque hay una investigación en proceso. Pero, ¿qué dice la ley? Nos acompaña Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o sea, el INAI. Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Al contrario, Pamela, qué gusto saludarle y gracias por el espacio y un saludo a toda su audiencia. ¿Qué sí protege la ley, qué no protege la ley? Muchas gracias. Primero, el INAI, como un Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, protege dos derechos humanos. El de la protección de los datos personales en el sector privado, es decir, alguna empresa, algún médico, algún abogado, alguna empresa de telefonía, lo protege el INAI. Y también protege el derecho que tenemos todas y todos a preguntar a los gobiernos lo que hace con sus funciones, con sus recursos. En ese sentido, efectivamente, el día viernes pasado conocimos, pues obviamente que a través del sitio oficial del Gobierno de la República se había divulgado un expediente. Lo que hicimos nosotros es que ante esta situación evidente y clara, ordenamos la apertura de una investigación de oficio, porque nosotros actuamos por oficio o a petición de parte. ¿Qué es lo que realizamos? Vamos a investigar precisamente si hubo un consentimiento previo para divulgar esa información que contiene ahí, que no solamente son los nombres de personas de derecho privado, sino también hay domicilios, hay datos personales, hay datos sensibles, hay datos de otras personas como peritos médicos o médicos que están precisamente. Entonces, determinar si hubo un consentimiento o no. Si no hay consentimiento para ello, entonces determinar las medidas de sanción que correspondan por la no divulgación. Los datos personales no solamente son los datos que le considera una persona, sino cualquier dato que lo haga identificable. Es decir, un gusto por la música me puede identificar, un gusto por la ropa me puede identificar, los lugares que frecuento me puede identificar, y todo esto está protegido por la Ley de Protección de Datos Personales. Nosotros, Pamela, como titulares, determinamos a quién le entregamos nuestros datos personales. Usted a lo mejor puede entregar su número de teléfono porque así lo quiere, pero tampoco está obligada. A lo mejor a su círculo más íntimo le entrega usted, pues obviamente datos como, por ejemplo, su fecha de nacimiento o quizá a lo mejor en donde vive, porque nosotros tenemos ese poder de determinar y ninguna institución del Estado mexicano puede develar esa información sin nuestro consentimiento. Ahora, dice el director de Petróleos Mexicanos en la conferencia, oigan, es que es un contrasentido lo que dice el INAI porque contraviene sus resoluciones. No, señor director, no contravienen nuestras determinaciones. Sabemos que la transparencia y el acceso a la información son herramientas poderosas para combatir precisamente la corrupción. Por eso nosotros determinamos en criterio, ya hay un artículo expreso en la ley que dice que no se podrá considerar información reservada la que tenga relación con actos de corrupción. Pero eso nosotros, en un expediente, obviamente hay datos personales. No significa que se puedan abrir por sí mismo todos los datos personales. Nosotros lo que hacemos en el instituto y también las autoridades que ordenan eso, Comité de Transparencia o una autoridad del Poder Judicial, determina el caso concreto
la importancia de dar a conocer la información versus los datos personales. ¿Qué tengo que dar a conocer de ese caso? Pues a lo mejor el nombre de las personas indiciadas, los testigos, los involucrados. Pero surge una pregunta. ¿Los domicilios tendrán, es una pregunta al aire, tendrán que darse a conocer? Eso lo analizamos nosotros al caso concreto. ¿El estado de salud de una persona tendrá que ser dada a conocer? Así porque sí, nosotros lo determinamos y hacemos lo que le conocemos en términos de la ley, la prueba de interés público. En conclusión, si me lo permite, aunque sea el director general de Pemex, aunque estén involucrados temas de corrupción, no puede develar por sí mismo un expediente con todos los datos. Tiene que haber primeramente un procedimiento para que entonces se determine así. Entonces, el hecho de que existan actos de corrupción no significa que tengan que develarse todos los casos. Y quiero ser muy puntual. Si hay corrupción o no en ese caso, nosotros como comisionadas y comisionado que integramos este pleno, con total responsabilidad, no es nuestra competencia, claro, y nosotros no vamos a juzgar si hay o no hay actos de corrupción. Eso solo determinarán otras instancias si es que existe una averiguación y allá. Nosotros lo que estamos haciendo es hoy proteger precisamente o investigar si hubo una divulgación consentida o no consentida, o si hay algún elemento para evitar esa situación. Ahora, ¿quién aquí podría ser? Evidentemente no hubo un consentimiento, eso ya lo dijo María Amparo. ¿Cuáles son las consecuencias de haber hecho lo que hicieron y contra quién serían esas consecuencias? Gracias. Un apunte nada más. Hay otros casos que se han pedido al propio Pemex, a la propia petrolera mexicana, con evidente corrupción, como Emilio Lozoya, agronitrogenados y otros tantos, en donde el propio Pemex ha invocado reserva y confidencialidad de información. Han venido con nosotros y nosotros hemos ordenado la apertura del expediente en versión pública, testando cierta información que puede obviamente que compromete o que es confidencial y que para ese caso en particular no resiste precisamente el interés público. ¿Qué consecuencias puede haber? Sanciones administrativas que van desde amonestaciones hasta multas que tienen que ser pagadas por el responsable con su dinero. Ok, pues era interesante conocer esta definición del INAI finalmente sobre este caso. Muchas gracias por ayudarnos a entender lo que en la ley y en la práctica sucede con el tema de protección a la información. Muchas gracias. Al contrario, Pamela, un gusto como siempre a sus órdenes. Buenas tardes, Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del INAI.